está. Perfecto. Porque de esta forma podremos compartir con todos los que, por lo menos de nuestro lado, nos han dicho, por favor, grábala, porque no todo el mundo puede estar a la misma hora siempre, ¿verdad? Pero sí es importante que antes de iniciar nos estemos conscientes que no todos nuestros oyentes están familiarizados con el uso de las esencias florales, ¿no? Algunas, se estima que alrededor del 1% mundial alguna vez ha escuchado hablar de flores, de esencias florales. Y bueno, pues de ese 1%, no todos han alguna vez probado, ¿no? Lo que significa hacer uso de la terapia floral. Entonces, bueno, con este tema, pues es importante recordar que la floriterapia se trata de una técnica ancestral de la cual se tiene registro desde el antiguo Egipto, ¿no? Hay registros en papiros desde hace más de 3000 años, donde se ha encontrado información ya sobre el uso a nivel terapéutico para tratar el cuerpo y el alma de las flores, ¿no? Bueno, el cuerpo y el alma del ser humano con las flores. Sí, hay que ser claro, hay que ser claro. Entonces, ya por ahí del siglo XI, la abadesa Hildegard von Bingen documenta los grandes beneficios de los usos de elixires de flores, de gemas, se empieza a hacer uso también de la musicoterapia, ¿sí? Y es hasta inicios de 1900 que el doctor Eduard Bach viene a revolucionar este sistema con todos sus conocimientos de tipo homeopático, pero nos viene a recordar la hermosa posibilidad de usar estos remedios naturales, creando por primera vez un sistema floral organizado con toda una estructura y con las características de conservación que actualmente seguimos utilizando, pues prácticamente para todos los sistemas florales, ¿no? Utilizando el brandy como un medio de conservación o algún medio de tipo alcohólico, ¿no? Existen actualmente muchos sistemas florales en diferentes lugares del mundo, sin embargo, las flores de Australia son conocidas por su velocidad de acción. Apaguemos micrófonos, por favor. Son reconocidas por su velocidad de acción y el poder que tienen y la forma práctica de uso en la vida cotidiana, ¿no? A ver, les encargo sus micros porque nos sacamos de onda. Muy bien. Entonces, bueno, pues las esencias florales de Australia en especial tienen toda esta facultad de apoyarnos en con una facultad catalizadora que precipita situaciones y predisposición, una predisposición de nuestra parte para enfrentar procesos de vida de lo más sencillo a lo más complejo. La obtención de un equilibrio emocional la vamos a poder lograr de una forma gentil y modulada con este tipo de productos, ¿no? Existen muchos videos para profundizar este tema en los canales oficiales de Australian Bush Flower Essences y también vamos a ir cada vez mejorando esta información doblada al español para que ustedes puedan acceder a ella de forma regular. Pero esto ya está en las redes, publicado en los libros. En esta ocasión, en la entrevista de hoy, lo que vamos a querer es lograr un poquito más de intimidad con uno de los únicos canalizadores vivos de este tipo de sistemas florales. Entonces, bueno, pues estamos muy felices. No veo por allí si Ian ya se ha conectado. Ya está aquí, Ian. Ya puedes hablarle en inglés. Hello, Ian. This is Andy. Hi there, Sandra. How are you, Ian? I am very glad to see you. Yes, it's really good to be here. Thank you for organizing this. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Gracias por organizarlo. Well, so I was starting, Ian, to speak to all the public that not everybody is very well familiarized with all the flower essences, and as there is a public very well trained in a lot of quantics and the holistic world. So starting them, not all of them, but a lot of them in this wonderful world of floral essences is a real honor. And having with you this night, Ian, is wonderful. Bueno, pues he hecho una invitación, una introducción de lo que hablamos hace unos minutos y vamos directamente
¿no? Hablando de esto que estábamos buscando, crear un poquito más de intimidad con Ian como canal de estas esencias. Bueno, Well, pero perdón que interrumpa. sí, sí, sí. Que se vea que somos latinos, aunque él venga de sangre inglesa y demás, pues saludémosle, ¿no? Por lo menos con la... El Dile, público por dice. favor, que se vea lo que somos los latinos, por favor. So we are very happy, Ian, to show you how the Latin public works here. So what do we need? ¿Qué tenemos que hacer, Edgar? Saludar. So we are saying hello to you. We are 367 participants right now. Wonderful. And I am introducing you also with Edgar, that is the doctor that is allowing us also to have this interview. We are very happy to have him here. Te estoy presentando, Edgar. Yeah. Welcome, Ian. Nice to see you. Nice to meet you. Yes, thank you, Edgar. Thanks. And you will record this too, Sandra? Excuse me? You will record this? Yes, it is also being recorded. Nos pregunta si se está grabando. Yes, because there is a lot of people that should be happy to watch this interview further. Okay, so Ian, I would like to thank you again. And as you are coming from a lineage of 5 generations of herbalists, okay? Yes. What you have dedicated yourself full-time for creating these floral essences in Australia for more than 4 decades, I think so, no? Tell us in your experience how important is to integrate these flowers into the daily lifestyle, if you allow me to translate the question, so the public. Le he preguntado a Ian, le he dicho que Ian, vienes de un linaje de 5 generaciones de herboristas y te dedicas hace más de 4 décadas, tiempo completo, a crear esencias florales en Australia. Cuéntanos en tu experiencia, ¿cuál es la importancia de integrar en nuestro estilo de vida diaria este tipo de remedios? ¿Y por qué en este momento es un recurso tan indispensable? So. I think firstly, they're totally safe. They're not going to create any harm, and anyone can use them. You can have parents using them very safely on their children, even if they're not trained medically or naturopathically. Ok, primero que nada porque son productos completamente seguros que no crean ningún tipo de daño. Cualquier persona puede utilizarlas desde niños hasta personas de cualquier edad. My goal is that every family has the essences so their children can be brought up with them. If you think of your own childhood, how much easier it would have been if there had been the flowers to deal with the more challenging times in our life. Mi objetivo es lograr que en cada familia exista un set de este tipo de esencias para que imaginen que un niño pueda crecer en estos tiempos con el recurso que las esencias le pueden dar. And if we look at Ayurvedic or traditional Chinese medicine systems for thousands of years, recognize our physical symptoms stem from emotional imbalances. And with the essences, we can treat the cause of our problems, not just the symptoms. Y si nosotros consideramos que existen técnicas tan ancestrales como la medicina tradicional china, en este tipo de técnicas se reconoce que no hay que tratar solo los síntomas, sino ir directamente al origen de lo que nos está pasando. Okay. So, In real, anyone can make a floral essence, Ian. You yourself invite us to physically prepare them in the courses you teach in Australia. However, something that I love to emphasize when I teach about flowers is that these faculties are needed, there are a lot of faculties that are needed to be able to channel or to prepare this kind of essences. Channeling for the first time the benefits that a flower can bring us can be really a hard work, but the first classification is not a joke, I think.
based on the doctrine of the signatures or in the correct connection with the elemental guardians at the time of the preparation, the opportunity, the place, the time of flowering. It can be a challenge, but developing an entire system of flowers that interact and compenetrates perfectly between them seems more like a given mission of life. So the question is, can you tell us how you experience to be this channel? How do you personally prepare yourself before making an essence? And how much time of your life do you spend doing this work? Okay, I'll do the translation of the question. La pregunta específica es cómo Ian vive el hecho de ser un canal de preparación de estas esencias. En realidad cualquiera puede preparar una esencia floral. Ian mismo nos invita a prepararlas físicamente en todos los cursos que dicta en Australia. Sin embargo, algo de lo que nos ha encantado hacer hincapié cuando enseñamos sobre flores es que se necesitan una serie de facultades específicas para poder canalizar por primera vez una flor, pero ya para realizar un sistema floral entero que se compenetre flor con flor y sobre todo estamos hablando de 70 flores, bueno, pues quisiéramos que Ian nos explique, nos cuente cómo vive él esto como una misión de vida. ¿Y cuánto tiempo pasa preparando este tipo de esencias el tiempo de su vida que pasa haciendo esto? Well. So 40 years ago, I had a good friend who was diagnosed with cancer. He was a young man. So I organized a healing circle before they operated where we were doing some prayer, meditation, directing energy. Unfortunately, the next day when they operated, the cancer was everywhere and there was nothing they could do for him. So I continued the healing circle every week for him and other people who needed healing. Okay. Hace algunos años, cuando uno de mis más queridos amigos fue diagnosticado con cáncer, era un hombre realmente joven, decidí abrir un grupo de meditación para poder ayudarlo a pasar este proceso. Al día siguiente de esta meditación, realmente nos dijeron que el diagnóstico era que realmente no se podía hacer nada por él y entonces decidí continuar con este grupo de meditaciones, sea para ayudarlo a él en específico, como a muchas otras personas que pudieran estar en necesidad. And he died 6 months later, and shortly after his death, in the meditations in the healing circle, I started getting pictures of plants, told where to go and make them up and what their healing qualities were. And if I didn't know the flower, there'd be a caption with the botanic name underneath. So initially, it was very much presented on a platter to me. Inicialmente esto fue presentado como en platea para mí porque 6 meses después este amigo mío falleció y en un par de semanas antes de que esto sucediera se me empezaron a presentar prácticamente como si fueran fotografías con las flores, sus nombres y lo que realmente podían hacer estas flores por nosotros. Entonces realmente al inicio fue como dado en bandeja de oro, ¿no? And often in meditation, I'll be guided to flowers. Occasionally it's happened in dreams. I've been shown a dream of a flower and it's led me to go and investigate. And as you said, through the doctrine of signatures, especially combined with numerology, it's helped me, allowed me to get the insight of the healing quality of the flower. En algunas otras ocasiones también se me presentaba durante sueños este tipo de imágenes y así esto me daba oportunidad de, al despertar, investigar mucho más, así como hemos comentado con respecto al uso de la doctrina de las asignaturas para ver si efectivamente esto cuadraba con lo que se me iba presentando. I've also had a daily meditation practice for just on 50 years. So it allows me, I think, that experience with meditation to tune in to the spiritual guidance I get about the plant, but also to connect to what we call the diva, or like the guardian angel of that particular plant, which can then also communicate the healing quality of the flower to me.
También son cerca de 50 años que practico el arte de la meditación y de esta forma, en este proceso, esto me ha permitido de alguna forma sintonizarme con el espíritu, sea de la planta, que también de los guardianes débicos que la custodian. De esta manera, esto me ha permitido mantener esta conexión a lo largo de los años. And for me, one of the most exciting things is being out in the bush, which we call the wilderness area, communicating with a plant and the stream of information from spirit and also from the plant coming through to reveal the healing quality of the flower. It's probably the most exciting thing that I do, the most enjoyment that I get in my work. Parte de lo que a mí me excita, me vuelve loco de emoción es poder caminar en estos lugares de lo más salvaje de mi tierra para poder experimentar este contacto y esta sintonización. Es la parte más emocionante de mi trabajo, sintonizarme con las plantas en este tipo de ambiente. Well. So this is great to hear about you, ¿no? Es muy emocionante poder escucharlo de su propia voz. Well, Ian, please tell us, how have you experienced being this channel personally? Do you prepare yourself just before making an essence? How much time do you spend doing this work? So we have a staff of over 20 people at Bush Essences, but I'm the one who makes the essence, because if I've not in a very calm, balanced state, then I won't make the essence. So if, like I've been booked for a speeding ticket from the police or had an argument that day, then I wouldn't make the essence. So it's really important just to be very much that clear, balanced state so you can receive the information. Ok, es muy importante, la pregunta fue específicamente cómo describiría el experimentar ser este canal y cómo se prepara personalmente para ir a realizar estas esencias cuando las realiza, cuánto tiempo tarda en esto. Ian nos responde que realmente al inicio empezaron un grupo de 20 personas haciendo este trabajo, y que, bueno, prácticamente es una situación que tiene que estar completamente en balance, no puede haberlo hecho después de haber pasado una situación tensa con algún policía o haber ido a la estación de policías y después irse a preparar alguna esencia. Yeah. Yes. And I don't grow the plants. I prefer to find them out in the wild. So their life force has to be strong to cope with, say, drought, fire, floods. And so sometimes it takes a lot of traveling to get to these areas to find the plants in the best condition. Otra cosa muy importante es que él no cultiva, no hace crecer este tipo de plantas. A él le gusta tomarlas prácticamente desde su hábitat, donde han logrado desarrollar su máximo potencial atravesando fuegos, inundaciones, situaciones de clima extremo. En este caso, las esencias se encuentran como en su máximo potencial. Y bueno, I think I just the last part, I think I lost it. Okay. But yeah, no. so I don't grow them, but I wait. I find them in the wild because I have to have a strong life force to survive flood or fire, yes. And it can take a lot of traveling to get to. Yeah. Y sobre todo que toma muchas veces mucho tiempo de viaje para poder llegar hasta el lugar preciso donde están las flores, y obviamente esas flores con su máxima capacidad de la fuerza de vida que pueden tener. Okay. So there is one essence, the Boab essence. It's a tree. It's in flower when none of the other essences in that region flower. I have to do a 5-hour flight to the other side of the country, then a connecting 3-hour flight to get up to the north, and then it's a 2-hour drive to get to where the trees are. And one year they were late coming into flower. So after all that, there was no flowers. I had to come all the way back and do it again later that year. So
and sometimes it might be involved walking 3-4 hours with all the bowls and essences and brandy to get to the location. So it's quite intensive work. Es un trabajo muy intenso porque, por ejemplo, hablando de la flor de boab, que se toma de este árbol muy particular, normalmente me lleva un vuelo de 5 horas, conectar con otro vuelo después 3 horas y después 2 horas de adentrarse en los bosques de manejar para llegar a donde está este árbol. Un año me sucedió que llegué hasta donde estaba y no había ni una sola flor. Entonces, realmente es un trabajo muy duro que muchas veces no depende de que se haga todo este trabajo para que se pueda efectivamente realizar. A veces me ha tocado hacer caminatas de 3-4 horas con todos los bowls, el brandy, las botellas, y llego y me pasa la misma situación, que no están las flores en su perfecta expresión. Well, so this is challenging. Esto es retador. Esto es retador. Well, will you describe us, Ian, how do you feel, or how do you know when an essence has really been finished after all you have done all this work? Le pregunto a Ian si cómo puede saber cuando la esencia realmente está terminada, una vez que ya ha hecho toda su preparación. ¿Cómo es que él sabe que la esencia está lista? So, the flower essences have been used for thousands of years. Often it entailed collecting the dew of the flower in the mornings. Although then we had Edward Bach, just on 100 years ago, floating the flowers in water and getting the essence that way. So that's what I use. Also, the Australian Aborigines did the same thing, that they would float the flowers in water and drink that to treat all sorts of different health problems. And they've been doing that for thousands of years. And there's a point where it normally takes about 2 hours for the sun to release the vibrational quality of the flower. And there's a point where the flowers go limp, where that energy has been released. And that's when you know the essence is complete. Now, the flowers can stay longer in the bowl, but they have to stay a minimum at that time. Ok, esto como de cualquier forma es una técnica que se ha realizado por muchísimos años. Bach solía hacerlo solarizando y poniendo las flores prácticamente dentro del bowl con el agua, y es la misma técnica que yo utilizo. Incluso también los aborígenes australianos hacían de esta manera, solarizando el agua con las flores dentro de este bowl o de un contenedor. Normalmente las flores en Australia, después de un par de horas que ha sido solarizado, que es el tiempo que tarda el sol en hacer que la flor libere su energía, se genera una especie de juguito que las flores empiezan a soltar, y es el tiempo mínimo que se requiere para decir que la flor ha liberado su esencia a través del sol. Okay. And it's interesting, those flowers which are used in the bowl, after the process of making the essence, they will last longer than if you were to pick a similar flower. There's something about that transformation seems to preserve the flower as well. So they don't get dry as no, you can put them back in water or keep them and they don't dry out nearly as quickly. Interesting. Algo muy interesante que sucede es que si nosotros esas flores que fueron utilizadas para liberar esta esencia, normalmente uno pensaría que se secan más rápido. En cambio, no. Nosotros podríamos ponerlas en un nuevo vaso con agua y van a durar mucho más. Eso es algo muy interesante de observar. Son como que aumenta su vida. No es que dejen su vida en la esencia, al contrario, se reavivan. I assume, Ian, that you have considered more flowers that in the end you have not included in your system. Do you have an approximate record of how many flowers you have prepared or evaluated until now? What criteria makes a flower to be included or discarded as an option of being part of your system?
La pregunta es prácticamente que asumimos que se han considerado preparar muchas más flores de las que forman parte, porque hay mucha más flora disponible en Australia, y si él tiene un registro de cuántas esencias ha evaluado o preparado hasta el día de hoy y qué criterio utiliza para poder decir que una va a formar parte o no del sistema total que él promueve. Look, it's very much when the flower is ready to be used. And there were some flowers I thought, because of my connection as a young boy in the bush with my grandmother, when she pointed them out to me, oh, I thought this would be used very quickly. But I had to wait many years because the flowers come down when there's a need for them. Lo más interesante es que no es precisamente que yo elija, son las mismas flores las que nos van diciendo cuándo es el momento de que ellas ya pueden ser utilizadas. Yo recuerdo caminando con mi abuela o mientras estaba con mi abuela, que ella también era herborista, que a veces me decía, esta flor ya está lista para ser utilizada. Yeah. And you know, so it's not like, oh, there's nothing on Netflix, I'm bored, I'll go and make an essence. It's really waiting for the flower to communicate to me. Now, there is a flower called dog rose. It works on fear and anxiety. Now, growing in the bush in Sydney, there are 3 other flowers which work on fear, but the dog rose expresses it more fully. So that's the one that I work with. So every flower has a healing quality, but some express it more fully, and they're the ones which seem to communicate directly with me and when they're ready to come through. No es como el hecho de decir, ay, no hay nada en Netflix, entonces ahora me voy a preparar una esencia al bosque. No, en realidad es una labor de estar esperando o muy atento para cuando la flor realmente pide ser utilizada. Existe una flor que se llama Dog Rose que trabaja básicamente con la emoción del miedo y la ansiedad. Alrededor de esta flor podría haber 3 o 4 que trabajan el mismo tema, pero es a través de esta asignatura, a través de esta conexión, que me doy cuenta que esta flor expresa en una forma mucho más amplia o trabaja de una manera mucho más amplia este mismo tema. En realidad, todas las flores tienen una cualidad sanadora. And how many essences have you evaluated until now? Or are there some flower that you have prepared and then you say, this is not really good, or is this too strong? Mm-hmm. Do you want to translate? Okay, sí, la pregunta ha sido ¿cuántas flores has realizado hasta el día de hoy? Si tienes este récord y si específicamente existe alguna flor que hayas preparado y después hayas dicho, todavía no estamos listos para esta flor, es muy fuerte, o alguna situación por el estilo. When we do the level 3 workshop, which we hope to have the Spanish-speaking people come to Australia next year, and we as a group, we make up the essence. I've taught this in Europe and South America, United States. There's been a number of different flowers made in the group situation, but it's not that many extra ones. Like there is one flower, there's a couple I've been researching, and every year it says, no, I know the quality of it, but it says it's not ready yet. You know, we're not ready for it, I think, is really the situation. Okay. Esto es una práctica que normalmente realizo en el tercer nivel de los cursos, como el que llevaremos a cabo el próximo año con gente latinoamericana en Australia. Y es un curso que yo he llevado a cabo ya sea en Europa o en América del Sur o mismo Estados Unidos, donde pues existe alguna flora que podemos utilizar para este fin. Y normalmente un par de veces al año me ha sucedido que preparo alguna flor cada vez o en estos cursos que se prepara alguna flor específica, sobre todo cuando no estamos en Australia, y de alguna forma a través del canal se me dice todavía no estamos listos para esta esencia.
So one of the flowers helps to recall childhood memories if a person has no recollection, which is usually because it was trauma they experienced which blocked their memory. But that's the essence says, no, not this year. It's not ready yet. You can tell us the name of this flower. When you come to Australia, I'll show you it. Okay. Existe una flor en específico que trabaja con bloqueos y traumas o memorias, trae prácticamente memorias de la infancia al presente de situaciones muy traumáticas, memorias prácticamente bloqueadas. Esta es una de las flores con las que he experimentado más fuerza y cada año me dice, todavía no estamos listos, todavía no estamos listos. Y le pregunté si nos puede dar el nombre de esa flor y dice, bueno, tal vez el próximo año que vengan a Australia se las mostraré. Well, and this is a very expected moment for this question. So recently your system has had only 69 essences, 28 floral combinations. Today, we would love if you, also we will love you, but today we will love if you could talk us precisely about lesson number 70, that is Calophyllum, an essence that comes to support the leaders for this new era. And how could you explain us more about Calophyllum and what can else these flower essences can help with? Este es un momento muy esperado porque realmente después de mucho tiempo vamos a hablar de la nueva esencia. Normalmente estábamos hablando de un sistema con 69 esencias florales y 28 combinaciones. Hasta hace poco se ha lanzado nuevamente una esencia que es Calophyllum y que trabaja dando apoyo a líderes de esta nueva era. Le pregunto a Ian que nos platique un poco más sobre Calophyllum y qué más, aparte del liderazgo, qué más puede hacer por nosotros esta esencia. Yeah. So this flower grows in the very northeast of Australia. It's in tropical rainforest, right where it meets the Great Barrier Reef, 2 World Heritage sites. And I wasn't preparing to make it. I was there on my last day of a trip, and the flower just really spoke very strongly, and I knew it had to be made. En realidad esta esencia, esta flor crece muy al norte, al noreste de Australia, muy cerca, en la parte tropical del continente, muy cerca de la Gran Barrera Coralina. En realidad yo no iba a preparar no iba a preparar esencia, en cambio me brincó casi encima y me di cuenta que era necesario prepararla, que era el momento de prepararla ya. Yeah, and the qualities of this essence is for great resilience. These people, it allows their enthusiasm to come through. It's a sense of knowing what you have to do to get out of your comfort area and take action. Esta esencia, su cualidad principal es ayudarnos a ser resilientes, a adaptarnos, a mantenernos muy entusiastas y saber qué es lo que realmente tenemos que hacer y tomar acción al respecto. It's very resilient. A lot of the branches, because they grow right on the beaches, they're covered in sand and then they grow out of that. It's like nothing's going to stop the Calophyllum person. They know what has to be done and they just don't want to do it themselves. They want to bring everyone with them. Come on, this is what we have to do. Come on, let's go. And they all go together. Esta flor realmente nada la detiene. Sus ramas prácticamente se meten a la arena y vuelven a salir solitas y se ve que nada las detiene. Prácticamente siguen su camino, pero no van solas. Es el tipo de persona que dice, vengan conmigo, todos vamos a por ello y vamos a darle duro, como decimos nosotros. Yeah. And they have a great morality and they want what's best for everyone, not just themselves. So some leaders can be very egotistical. It's all about me. But this wants the best for everyone and wants to bring everyone forward with them.
Eso es una flor que prácticamente busca el bien de todo el grupo, el bienestar. Muchas veces hay líderes que trabajan desde el ego, ¿no? De un tema muy egoísta que ellos liderean. En cambio, Calophyllum es una flor que va a decir, busquemos lo mejor para el grupo y trabajemos en ello. This essence really helps a person to find their voice, to speak up and say what's going on. Esta esencia realmente le permite a las personas encontrar su propia voz y hablarla, decirla, expresarla. And the flower, it has a big, a raceme, which is a number of flowers. There's one flower at the very top, and then as it goes down the stem, there's pairs. And it's very much, again, the doctrine of signatures. This is the leader showing the way, but there's the support, the community support to go along. En la misma asignatura de la flor encontramos como un racimo, donde hasta la parte superior está una flor brillante, hermosa, bien clara, y abajo se van viendo en pares otras flores que van creciendo siempre. Entonces, de alguna forma es como si dijeran, mira, este es el camino que va marcando el líder, sigue adelante, pero de todas formas, este líder necesita de este soporte, de este apoyo. The flower itself is white, which is that purity of intention, and has 5 petals. And 5 in numerology is very much about freedom. Prácticamente está con 5 pétalos. El número 5 realmente nos habla de libertad. And it can have up to about 240 stamens, which are gold. And gold is that higher wisdom. So it's that connection, that spiritual guidance coming through as well. Okay. También tiene una especie de polvo dorado que nos habla de, you told something about 200 and? 40 stamens, like the gold stamens in the center of the flower, and gold is higher wisdom. Ok, 240, más o menos alrededor de 240 ramificaciones con colores muy dorados en el centro, y esto nos habla precisamente de objetivos muy altos, de brillar. Yeah, and if we look what's happened during that period of COVID, many countries had their civil liberties and freedoms restricted, and this is very much about speaking up and making sure that, we retain our freedom as well, that we're aware of what's going on around us in the world. Esto también nos lleva mucho a pensar que venimos de una época post-COVID, donde realmente tenemos que estar muy conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sin perder nuestra libertad y sin perder nuestra propia voz, poder decir lo que estamos viendo que está sucediendo a nuestro alrededor. And I think there's been a pattern that a lot of leaders have been older people in the world. And I think what this essence is showing, that you don't have to be old. You can be a teenager, but you need to speak out, to share with the people around you concerns about what might be happening in the environment, global warming, or what's going on, economic controls. It's for everyone. You don't have to have a lot of worldly experience to be a leader. No es que tengas que tener una experiencia para ser un líder de gran edad. Puede ser incluso un joven que te atrevas a hablar de temas de calentamiento global, de económicas, de situaciones económicas, de todo lo que está sucediendo, alzando tu propia voz. No tienes que ser una persona, un líder muy experimentado para poder hablar. Yeah. The tree that I was working with, next to it, there was a flashlight or a torch had been washed up. And I thought, wonderful synchronicity that, a torch is shining the light, showing you where you go. And that's what was next to this tree. Cuando vi este árbol, lo primero que noté es que al lado había una antorcha que había sido arrasada, tal vez por el viento, por el mar, no lo sabemos, pero estaba como arrasada y apuntaba. Y dije, qué sincronía, porque es justamente lo que hace, es como esta luz que guía el camino, y de alguna forma esta sincronía me hizo pensar en lo que Calophyllum hace. And a lot of people, I think,
we want everything to be easy and comfortable. And this is, in essence, to get you out of that comfortable mode, to challenge you a little bit, to really grow and to do what's needed. También muchas veces queremos que las cosas sean calmas y cómodas, ¿no? Esta flor nos lleva al reto de salir de esa zona de confort y poder movilizarnos, movernos hacia lograr los objetivos. Wow. Last year, I came across the flower, or the tree when it was in flower in June. And this year, I've went to Europe for the first time in 4 years to do teaching because with all the travel restrictions. And I thought, oh, look, it'll probably be finished flowering. I was leaving in April. I'd be back in July. And I thought, well, it'll be finished flowering. Maybe I'll have to wait to make it next year, in 2024. Este año fue la primera vez que después de 4 años por los temas de restricción de viajes y todo lo que hemos vivido, alrededor de abril fui y dije, bueno, tal vez entre abril y julio estuve yendo y dije, tal vez la voy a preparar para el próximo año, para 2024. And in the meditation, the message came through very strongly, no, you make it now. It has to be made. We can't wait another year for this essence. Y en una meditación prácticamente se me dijo, no, tienes que hacer esta esencia justo ahora porque la necesitamos. Ahora no puedes esperar un año más para prepararla. And so preparing for a 4-month trip, there was a lot of work had to be done. I mean, I had to spend a day traveling to get there, another day traveling back. I'd need a few days in case the weather wasn't right. And I'm thinking, gee, I don't have 5-6 days to do this. But again, it's that getting out of your comfort zone and doing it. Realmente este era un viaje que yo estaba realizando, un viaje de 4 meses y no lo tenía pensado. Entonces, dedicarme unos días para hacer específicamente esto y asegurarme que se hiciera realmente bien el proceso no era como tan fácil de organizar. Y nuevamente aquí me hizo ver cómo tuve que salir de mi propia zona de confort. And I was concerned that maybe I'd get up there and it would be too early because I didn't know if it'd still be in flower or if it would already be in flower in April. And I thought, well, if Spirit's telling me to go there, then I'm sure there'll be a flower. And there was one tree, the closest to the beach, to the ocean, was in flower. And again, it's like the one in the forefront. So it worked perfectly. Nuevamente, esto fue en abril, entonces yo no estaba muy seguro que las flores iban a estar en su mejor momento de floración. En cambio, cuando he llegado, estuve buscando y encontré la más cercana hacia el océano que estaba espléndida en floración y dije nuevamente la que está más adelante, ¿no? La que va por delante. And this is the first flower essence, new flower essence I'd made in 19 years. So again, it's very much waiting till when the flowers communicate with me. There's been spiritual essences developed in that time. This is the first flower essence. And again, waiting for the plant to be ready. Esta es la primer flor que libero o que preparo después de 19 años. Estamos hablando de 19 años de espera a que el espíritu prácticamente me dijera, esta es una nueva esencia que debes preparar ya, 19 años. Well, so I think that you got to the next question before. Le digo que ya se adelantó una pregunta porque es lo que le preguntaba después de 19 años, qué fue lo que sucedió para que él pensara en integrar esta esencia, pero me ha ganado. You won this time, Ian. So the flower and its benefits were revealed to you. Were you looking for some essence that will support of in this sense? Do you or no? I think that you also answered these questions that like this essence revealed to you and telling what
was being used. La pregunta era si él había buscado una esencia, que esta era una pregunta más bien mía, ¿no? Si es esta esencia que él buscaba algo para liderazgo o fue la esencia que le dijo que era necesario algo que apoyar en este sentido, y en cambio ya la respuesta es el espíritu y la misma esencia. Dijeron, ahora es momento de hacer esto, ¿no? Why do you think we are such in need of leaders in this historical moment, about more about the COVID and the pandemics and everything that you already explained to us? But in your experience, in your criteria, why do we need leaders, and what kind of leaders? La pregunta es, si en su experiencia nos podría decir qué tipo de líderes serían necesarios para este momento histórico y por qué estamos tan necesitados de este tipo de líderes. Yeah. I think we need to have the young people finding their voice and speaking up. And they've got, they're very intuitive, they're very, very spiritually aware. And I think it's very important that we hear their voice of what they're saying. And I think spiritually, we're in a very dark area at the moment. It's like at the very bottom of the pit. There's a lot of negativity on the planet. I think this is going to shift in the next 50 to 100 years, but this is a critical time we're in now. Yo creo que es momento de escuchar a la gente joven que encuentre su propia voz y la exprese, porque actualmente la juventud es muy intuitiva, está muy consciente a nivel espiritual en algunos casos, pero también por otro lado es como uno de los periodos más oscuros a nivel espiritual que hemos estado atravesando. Hay muchísima negatividad y esto puede ser como una evolución que se va a tener que llevar a cabo en los próximos 50 años, pero en este momento realmente estábamos en un momento muy oscuro, estamos atravesando un momento espiritualmente muy oscuro. And if we look at the media, there's very much concerted effort to divide people at the moment. And you know, we could look at COVID. Oh, you're a conspiracy theorist, or you're awake, you're asleep, you don't know what's really going on. I'm a Republican, or you're a Democrat, I hate you. You know, like there's, and we saw in COVID the level of censorship on YouTube, on the social media platforms, if they didn't conform to what the governments wanted, the agenda. So a lot of voices were shut off. So I think we really need to be tolerant of people with a different point of view and to communicate with them and find out their thoughts rather than just dismiss them or, you know, isolate them. Podemos ver también que es una época donde realmente los medios se han concentrado en dividir, en polarizar. Ustedes están despiertos, nosotros estamos despiertos, ustedes dormidos, nosotros somos republicanos, nosotros demócratas. Hay como mucho calor en esta tipo de división. Y podemos ver también que a través de estos mismos medios hubo gente que estaba dispuesta a hablar, a decir la suya, a expresarse, y en cambio fueron de alguna forma callados o apagados, ¿no? Entonces tenemos que aprender que debemos llegar a un nivel de tolerancia, un nivel donde se puedan de alguna forma abrazar todas las diferencias y los distintos puntos de vista. Yeah. And I think a lot of people feel, oh, I'm just an isolated person. What can I do? Whether it's about economic, it could be, you know, the corruption, it could be the concern of the planet for environmental factors. And I think this essence is we need people to be able to speak and communicate and realize that we all are powerful within ourselves, and even more so when we communicate and interact with others. Es un momento en el que también es como oportuno denunciar todos los sistemas corruptos, los daños que se están haciendo a nivel de medio ambiente, y de esta forma
también unirnos en el sentido de que todas nuestras voces tienen poder, ¿no? Y es utilizando ese poder que podemos generar algún tipo de cambio. And especially younger people, like really from 30 years down, there's so much anxiety in those generations, and anxiety about the power of nature, you know, with the fires or the floods we're seeing in these last few years, the cyclones. It's like, rather than being in balance and harmony with nature, there's this great fear of nature and what's going on. También podemos notar que las personas menores de 30 años, sobre todo, están experimentando muchísima ansiedad y miedo sobre el poder de la naturaleza. Estamos hablando de incendios, terremotos, inundaciones, ciclones, y existe está presente este constante miedo hacia lo que los daños que la naturaleza puede generar, los cambios naturales. Okay. Entonces creemos que sí es como muy necesario tener personas que estén ahorita llevando como punta de lanza a los grupos para que podamos de alguna forma generar este cambio. I'm just saying that it is really needed. We need this kind of people like an arrow, no, that leads another group or different kind of groups to make changes that we are really in need. Well, you already get on the next question. Ya me ganó a la siguiente. Es que la tenía preparada. That you already had the questions before. So, Ian, is Calophyllum taken as the same, with the same parameters of all the flowers of the system? Yes, it's exactly the same. Our standard dose is 7 drops on waking up in the morning and 7 drops in going to sleep at night. And normally we suggest 2 weeks as a starting point if dealing with emotional. If it's more of a physical, we suggest the essence be given for a month. And you can put more than 1 bush essence into your dosage bottle. So. Okay. La pregunta fue si Calophyllum se tomaba igual que el resto de las esencias del sistema, si era la recomendación usarla de la misma manera. Ella nos contesta que sí, que siempre, como en todas las flores del sistema, que es algo muy práctico para nuestra forma actual de vida, son solo 7 gotas 2 veces bajo la lengua, 2 veces al día, y lo que sería recomendable en esta ocasión es tomarla al menos por 1 mes para que los efectos puedan ser más notables. También se puede agregar a la fórmula normal que estés tomando de momento, puedes agregar unas gotas de esta esencia y tendrá el mismo resultado. Okay, so Ian, all the content that you gave us in this session was really inspiring. Being in direct contact with such a sensitive person whose work has impacted in the well-being of a lot of families is truly a privilege for us. I know that among the public listening to us tonight, we have many leaders, and they will be eager to try and make the benefits of Calophyllum of their own. Le digo a Ian que para nosotros es realmente un privilegio poder platicar con él, con una persona tan sensible cuyo trabajo ha impactado de una forma tan positiva en el bienestar de tantas familias. Y estoy segura que el hecho de que haya, ya me estoy moviendo por acá, ¿sí? Estoy segura que el hecho de que las personas que nos están escuchando dentro de este grupo hay un montón de líderes que van a tener muchísimo beneficio de esta nueva esencia y hacerla suya en su vida cotidiana.
we need to warn our listeners that by November, we will have this essence available in Mexico. We are doing an order for you right now because I have all this in the chat. I have all this. We want now, Calophyllum. Le digo a Ian que para noviembre ya tendremos, así que tendrán que tener un poco de paciencia con nosotros porque será en noviembre que ya te contaremos con Calophyllum para su uso. Estoy viendo aquí todo lo que ponen en los chats y ya tenemos la presión porque la nueva esencia llegue. Ian, next year we will have a visit to learn with you directly in Terry Hills. We are programming that. We hope we will make it where the essence are prepared in all this in the bushes. Can you tell us what we can expect for this event? I do the translation. El próximo año estamos preparando un viaje para poder ir directamente a Terry Hills en Australia, donde se preparan algunas de las esencias, porque ahí hay algunos campos o zonas donde se pueden preparar, ¿no? Le pregunto a Ian, ¿qué es lo que podemos esperar de este evento? Look, one of the most enjoyable things that I can do is to show people the flowers and to point out, and they, especially if they've used them before, it's like seeing an old friend. So we'll see probably about 30 or more of the bush essences in flower in their environments where they grow. Esto es para mí posiblemente una de las cosas que más me emociona hacer de mi trabajo, que es prácticamente llevar a las personas a preparar esencias. En esta época podremos encontrar aproximadamente unas 30 esencias en floras, 30 flores en su momento de mejor floración. So it'll be 3 days. We'll half of one day we'll be out in the bush making the essence. Another day we'll be doing bush walks in different areas. And then we'll also be going in detail. I'll go through with talking about the other number of the other flowers and do work with, I'll let you translate. Ok, normalmente son 3 días donde la mitad del día estudiamos y el resto vamos a hacer una caminata directamente en los campos para ver y que les explique in situ cómo son las flores, sus cualidades y bueno, esa es digamos como la dinámica que se maneja en este tipo de cursos. I'll also be talking and teaching how the essences relate to the meridians in the body, how you can use them with that information. I'll be teaching a technique I use with all my patients called age regression, which is very, very powerful technique. And yeah, look, we'll be open to any questions as well. I'll be sharing any new updates as well. So it's a very jam-packed 3 days. We'll be covering in detail 20 of the bush essences as well. Es un curso donde se cubren alrededor de 20 esencias distintas y les enseño cómo trabajar con las flores y su relación con los meridianos. También les muestro, realizamos ahí mismo una técnica muy poderosa con la cual yo trabajo desde hace muchísimos años, que es como una regresión de edad y trabajando directamente con las esencias florales. Y bueno, también se comparten algunas situaciones que van saliendo, novedades y se responden muchísimas preguntas en vivo, ¿no? Yeah. And we know we've had groups from Japan, Brazil come previous years, so we're well organized to have accommodation close to where our offices and the workshop is, and it's like 10 minutes to get to the bush from here where you can see all the flowers. So Tuvimos el año pasado la presencia del grupo de Japón y de Brasil y bueno, actualmente ya tenemos muy bien dominado de lugares donde se pueden hospedar, que está prácticamente a 10 minutos de donde vamos a caminar y a ver y a explorar las esencias. Entonces es realmente una experiencia muy linda. And between now and then, we have Sandra, who's teaching courses in Mexico on the bush essences. My books are in Spanish. There's the level 1 is available as a
Spanish subtitles and online. So there's a lot of material you can be working with before you come to this workshop in Australia. Y antes de eso, seguramente a través de una servidora, con Sandy, vamos a seguir aprendiendo con los cursos previos para que puedan llegar a ese tercer nivel con todos los fundamentos. Están los libros, existen también algunos otros cursos en línea subtitulados de los cuales se pueden avalar para ir preparando toda esta información de base que se necesita para llegar a este tercer nivel. And the nice thing about the bush essences, you might be a doctor, an acupuncturist, you might be a herbalist, and the bush essences can work in with all the different modalities as well as people who are flower essence practitioners. Lo lindo de las esencias florales es que no importa si eres médico general, acupunturista o en cualquier rama de la terapéutica, porque se pueden compenetrar, se pueden acoplar muy bien a tu práctica. Well, so how wonderful. I have just seen myself on a plane to Australia. Remember that September 2024 is the date, so we barely have time to prepare everything. Le comento a Ian que ya casi me vi en el avión tomando mi agua mineral para llegar, no, ¿cuál agua mineral? Algo con piquete. Y como ya me vi en el avión para llegar a Australia porque es un viaje muy largo, entonces tenemos realmente un año para preparar. Se dice fácil, pero pasa rapidísimo, así que empiecen a reservar sus fechas, hablen con Edgar para el tema de las reservaciones si están interesados. Todavía no tenemos todos los datos, pero ya estamos en vías de preparación. So Ian, I don't know if you are available to answer 3 questions of the public. Sure, absolutely. Ok, entonces, no sé, doctor, si usted haya captado algunas preguntas que tal vez Ian estaría dispuesto a responder. Sí, hay varias, unas muy interesantes. Sobre todo una, no sé si le puedes explicar a Ian, que la mayoría de los que estamos aquí presentes nos ha unido, nos ha amalgamado el fenómeno Healy. Healy, él conoce obviamente de lo que es la medicina cuántica. Entonces muchas personas preguntan por qué deberíamos tomar el remedio físico si también los podemos transmitir a nivel informacional. Okay, so Ian, you know that a lot of people that is present right now in this interview works with this device that is Healy, that it is a quantic device, and a lot of people are asking that why is better to take the physical remedies more than using the information that the device is just giving or sending to the patient or to the client. Mm-hmm. I think the Healy is a very good diagnostic one to show you what essences, but when you take the essence in the liquid form that's been made directly from the plant, you're getting the whole Davic kingdom, the nature spirit kingdom, all the spiritual realm present with the essence as well. I'll go on, but you translate. Definitivamente Healy puede ser un dispositivo maravilloso de diagnóstico, pero cuando tú estás tomando directamente la esencia, estás interactuando físicamente con la interacción del mundo débico, de todos los guardianes de los elementos que están presentes en la formulación física de este elixir. When I go and make an essence, the whole area on that day is very charged with spiritual energy. You feel all the spiritual beings present cooperating to create this essence. You can go back the next day and it still feels a nice area, but it hasn't got that spiritual presence of all the beings and nature spirits and devas there. And that's what really gives the essence the self-adjusting mechanism. So it's safe because of that self-adjusting mechanism. It's also stronger than just purely a vibration that doesn't have all that extra charge.
Justamente cuando yo voy a preparar una esencia, el lugar, el ambiente, la atmósfera se siente verdaderamente cargada de la presencia de todo este mundo espiritual que está interactuando para preparar y plasmar esta energía dentro. Yo puedo regresar al día siguiente y se siente siempre vibrante estar dentro de la naturaleza, pero no es la misma carga. Esto es particularmente lo que le da la capacidad autorreguladora, automoduladora al sistema y que se nos es transferida en la toma física de estos productos. Entonces, esto no se puede lograr definitivamente con simplemente mandar una vibración. La capacidad moduladora que todo el mundo espiritual está plasmando en la interacción es fundamental, es lo que le hace realmente la diferencia. Some of the flowers I work with grow in many different locations, but I'm always guided to which location has the highest energy. Even on the bush, which of the flowers have the highest energy, and they're the ones wanting to be used. If you just get a vibration, it's a very generic, but this is like really fine tuning, so you're getting the optimal. Cuando a mí se me es presentado, se me es guiado realmente a preparar una esencia, muchas de estas flores crecen en muchos lugares y a mí se me manda específicamente a prepararlo en un lugar donde vas a encontrar a la flor en su máxima expresión, con su máxima capacidad sintonizante. Entonces, ustedes tienen la garantía de que están realmente recibiendo la flor con la mejor capacidad de expresión de sí misma en su vibración. Okay, it's a wonderful answer. Y le digo que es una respuesta maravillosa porque nosotros lo habíamos, cierto doctor, lo habíamos siempre proyectado con la bendición débica que esto presenta, ¿no? Sin embargo, todos estos puntos específicos de la automodulación que incluso yo conozco de otros sistemas, he usado muchos sistemas y siempre apunto sobre la capacidad autorreguladora, automoduladora que tienen las flores australianas y es precisamente por esta presencia energética y espiritual en su preparación. I was just saying that the most important part, Ian, is that all this automodulatory capacity of the Australian bush flower essences that is not present in not all the flower systems that we can find in other parts of the world. Sí, doctor. No, ok. Déjenme aclarar un poquito, porque la mayoría de aquí somos usuarios de Healy. Para los que no me conocen, yo llevo más de 20 años utilizando dispositivos electromédicos y como 18 años cuánticos de diferentes ramas. Los que conocemos un poquito de lo que es la física cuántica, recuerden algo, su nombre real no es medicina cuántica, su nombre correcto es medicina informacional, ¿ok? De entrada. Entonces, lo que hemos aprendido a través de Healy y a través de Time Weaver, el fundador de Healy y otro de sus cofundadores, que fue un ingeniero científico, Heims, se apellida también es alemán, él postulaba cosas que la mecánica cuántica ahora ha venido a comprobar. ¿Qué es lo que postulaban o qué es lo que postula tanto Time Weaver y Marcus? Ellos hablan de que nosotros vivimos en 12 dimensiones. ¿Okay? Estas 12 dimensiones tienen diferentes niveles. Para los que usamos la medicina cuántica, entendemos. Very long. Okay. I'll do the translation. I'm sorry. I'll do the translation. That he was just explaining that as he teaches to all these people of this public, he is more than 20 years that he has been teaching on quantics, and this teacher Heims, that it's also a German teacher that has been explaining about the 12 dimensions and that we work with. But he was just explaining that the real name of this
not quantic medicine. It is informational medicine, and he was just in that part, Ian. Okay, yeah, I just want to make sure you would do a lot to remember for translation. Yeah. Sorry, Ian. So, yeah. Lo que nosotros podemos ahora comprender es que toda realidad material, toda, es el proceso de campos sutiles. Eso lo enseñaron los chinos, los Vedas, los egipcios, en fin, todas las culturas antiguas. Entonces, si todo lo que nosotros vivimos como experiencia física, porque recuerden, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo espiritual. Bueno, lo que las culturas religiosas nos han enseñado es que todo es el resultado del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿quieres traducir esto, por favor? That until today, Ian, in this, we have learned that all the material world is the conjunction of all the subtle bodies that are present, and the material world is conformed of the spiritual, the physical. ¿Cuáles son los tres cuerpos, doctor? Es espiritual, físico, mental y espiritual. Physical, mental, and spiritual bodies, they conform the material world. Okay. Okay. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una patología o una condición que queramos corregir, sea cual sea, esa patología primero se creó en el campo sutil, en el campo de información. Lo que hace Healy es detectar específicamente esa desarmonía y la va a reflejar en el análisis. Sí es verdad lo que ustedes están comentando de que Healy nos ayuda a corregir esa desarmonía en el campo de información, porque tenemos que hacerlo así. El problema está en cuando ya la patología bajó a las dimensiones inferiores, se somatizó y se manifestó como una condición física. En ese momento también debemos trabajarlo de manera física, con remedios físicos. Porque si lo hacemos solamente al nivel espiritual o al nivel sutil o al nivel de información, su proceso va a ser un poco más lento. Porque incluso para que se materializara, llevó un proceso de tiempo. Okay. When we have some pathology or thing that we need to change, or that it has been already manifested in the physical world, we need to arrive with material and physical remedies. Healy normally works detecting the thing that is not harmonic in the informational world. So it can correct it, but or work on it, but when it has already arrived to the physical world, that is normally when we detect it as a symptom. So it is better, and it's always better to work with physical things, not only with subtle information. Yeah. Okay. And I'm not sure if I entirely agree, okay. Because, I mean, for example, you know, one woman I treated, she had arthritis and rheumatism. She couldn't even sit down. She was in so much pain. She had deformities in her hand. And when I spoke to her, it stemmed from her husband leaving her 4 years earlier. And there was a lot of sadness that she had. Ok, no estoy completamente de acuerdo porque, por ejemplo, tengo el caso de, voy a hablar de un ejemplo de una paciente que tenía problemas de dolores en las manos muy intensos y prácticamente estaba cargando el dolor de la muerte de su esposo que había sucedido 4 años atrás, ¿no? Yeah. So I gave her the Desert-P, the remedy for grief and sadness, and she rang me 5 days later, just in tears, saying, all I've done is cry, but the deformity in her hands are gone. She was free of pain, which is no rheumatologist would be able to say that's possible. But if you treat the cause, it's amazing how the body can respond.
Después de 5 días de que le di Stur-DSRP, lo que me dijo esta persona es prácticamente lo único que he hecho es llorar en estos 5 días y el dolor de las manos se me ha desaparecido. En este caso, lo que estamos trabajando directamente es el origen de una cosa que sucedió 4 años atrás, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es algo que ningún reumatólogo podría haber explicado. De que sucediera porque se le había hecho cualquier tipo de examen y no daban con el resultado. But Ian, the thing is that you were working with with the origin of the problem. I know that it was 4 years ago, because as we are talking about a remedy that is working without the reference mark of time or space, the thing is that the symptom that was the pain has disappeared, because this remedy work without in these subtle areas. But the thing is that the person was referring a physical symptom that was the pain in the body. So it took a long to manifest the pain, the origin of the pain. It took at least 4 years to manifest in this terrible pain in the hands. So for working in a very fast way to repair this pain, it worked in a thing that has occurred 4 years ago, but it was the physical pain that was really, really, really hard. And I know that as I have worked with flowers for a long time, that it was not solving the pain of the hands, it was solving the pain 4 years ago that created. But if she didn't had this pain in the hands, we could not notice that it was the origin of the heart the husband that has passed away. So the thing that Edgar was telling is like Healy works in the informational thing, but the floral remedies works in both. Yeah. Okay, that was the thing that Edgar was telling. And it's nice that the essences you can work with, I said, with physical things and other information. It can combine nicely with other things you're working with to treat people. Yeah. Yes, it is the thing that flowers works in both. The other one works in informational. Okay, so la situación es que le estaba explicando bien a Ian que el doctor con su participación realmente lo que nos está diciendo es que Healy nos va a ayudar en todo el tema informacional. Los remedios florales en sí, como ya llegaron a un tema físico de manifestación en la parte, o sea, el origen puede estar mucho tiempo atrás y también van a trabajar en ese campo informacional. Pero en la situación de la manifestación del síntoma, que muchas veces no estar relacionado al origen, o sea, de un dolor del alma como la pérdida de un esposo, viene un dolor de manos, y para un reumatólogo va a ser imposible identificar que ese es el origen sutil del problema. Y con las flores estamos yendo de las dos de forma muy rápida, porque estamos abarcando también el mundo de lo físico y lo material. ¿Es cierto, doctor? Correcto. De hecho, esto cuadra con una pregunta que tenemos aquí. Déjame la localizo. Permíteme. Un momento. Ya se perdió entre tantas. Pero está muy interesante esta pregunta. Un segundo. Es que si por favor ahorita no escriben para poder localizarla, porque si escriben se vuelve a ir para abajo. We are trying to locate another wonderful question that was just just good for this. And while we're waiting, we can ask the participants if they'd like to put in
which country they're from who are watching today. The thing is that if they start writing, when we are searching for them, it goes always. Maybe at the end, yeah. Sí, sí, sí. Ian decía si podíamos poner de dónde nos estaban visitando para hacer, pero dije, esperen a escribir porque si no la pregunta se nos sigue yendo atrás. Dice aquí, pregunta Italia Alejandra. Dice, buenas noches, mi nombre es Italia Portillo. Mi pregunta es, las flores de Bush en las emociones negativas, así dice, las flores de Bush en las emociones negativas que ya se encuentran en el cuerpo físico, ¿cuánto tiempo necesitamos consumirlas para poder sanar y mirarla desde la raíz, y eliminarla, perdón, desde la raíz? Muchas gracias. Tiene correlación con lo que estamos platicando. The question from Italia Portillo. ¿De dónde es ella, doctor? No dice. ¿De dónde eres, Italia? Si de pronto nos puedes decir. This is Italia Portillo asking that it is a very frequent asked question that if we have already charged in ourselves this negative emotion, how long do we need to take Bush essences to clear this negativeness? I think it depends on the person. Like if the person's doing some inner work, it can speed the process up. But we suggest, you know, if something emotional and it's more acute, then work for 2 weeks, then reassess. If it's been there for a lot longer, then maybe you go for a month and reassess. But, you know, things can get cleared up much quicker than that as well. Ok. Para poder limpiar realmente una situación negativa que es transitoria, que es realmente reciente, tal vez desde los primeros 15 días vamos a tener resultados. Si es algo que vamos a tener con más, digamos que llevamos cargando por mucho más tiempo, de un mes en adelante, ¿no? Pero la negatividad empieza a limpiarse o la emoción negativa empieza a clarificarse prácticamente desde las primeras tomas. Okay. And it doesn't hurt if you take it longer than you need. It's not going to do any harm. Or if you take an essence that you think, oh, maybe that wasn't the right one, it's not going to create any harm. Okay. Y tampoco nos va a hacer ningún daño si la seguimos tomando por más tiempo. O tal vez decimos, ay, tomé la esencia equivocada, tampoco va a crear ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de contraindicación. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, doctor? Y preguntan aquí, también esa es una pregunta muy común dentro de este mundo de los remedios sutiles, donde si también tienen el mismo efecto todos los remedios que se duplican a través de la radiónica. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Cuando hacemos una copia radiónica de algún remedio, si tienen el mismo efecto. Creo que esa es una pregunta que la respuesta de Ian sería muy atractiva para todos. Claro. Ian, this is one of, I have already listened to you when you explain us what is the difference of a duplicated remedy by radionics than the physical and the remedies that you prepare. I think that we answered that very much. Realmente parece que hemos hablado de esto mucho antes, ¿no? Porque es prácticamente toda esta presencia del mundo espiritual que está vivo realmente en una esencia de una flor viva. Con radiónica es precisamente una copia que no tiene toda esta carga canalizada espiritualmente. And when it's a self-adjusting mechanism, and the traditionally prepared essences, they'll work to what level the person is able to, and they'll keep trying to push them. Whereas radionics, they can just blast you. They don't have that self-adjusting mechanism in there as well. Sobre todo, Ian hace hincapié en la capacidad autoajustable o autoajustadora de la esencia, que solamente con tú puedes recibir la impronta, la carga de la frecuencia, pero no la capacidad automodulable que le da la gentileza y la bendición y la carga espiritual de la intervención débica en la preparación de la esencia.
¿Tenemos alguna otra pregunta, Doc? Como tal, no. No. Well, I think that we, for these special listeners that are very used to work with this device, I think that it was really important to hear from you, Ian, one of the living present channels of flower therapy in the world. I think, as I am really in love of this system, more than 15 years working with, that it is very important to hear directly from you all this work that you have done for bringing us these beautiful essences with all this participation and connection that I know by myself that you are really coherently and compromised with. So I think that we have explored a lot of different questions. I don't know if you have something more to tell. Decía Ian que de verdad para nosotros es muy importante que él, como un canal vivo de uno de los sistemas, en mi juicio, por mi práctica de 15 años, de uno de los sistemas más poderosos del mundo, él es uno de los canales vivos únicos ya que está todavía entre nosotros y que le da toda esta vanguardia al sistema, como puede ser la presencia de esta nueva esencia después de 19 años, que es para nosotros un privilegio que nos hable directamente de lo que significa como canal preparar este tipo de remedios de la quinta esencia, y si tiene algo más que agregar para decirnos. Well, sorry, Ian. One of the great gifts that the flowers and the plants have for us, for humanity, is that ability to help heal us. And they're very, very grateful that we are aware of this ability and we use it. They want to be of service to us. So I wish everyone a wonderful time working with the flowers, and that we can use this great gift. Uno de los mayores regalos, les quiero decir de verdad que uno de los mayores regalos que las flores nos están constantemente entregando es esta capacidad de ayudarnos, esta voluntad de estar presentes y apoyarnos en nuestros procesos. Entonces, les deseo que tengan una maravillosa experiencia trabajando con el mundo floral para poder apoyarnos y aprovechar este maravilloso regalo que nos brinda la naturaleza viva. And thank you, Sandra, for organizing this, for Edgar, and for everyone for their time, for listening and being part of this. Y gracias a una servidora, gracias doctor Edgar, y a todos aquellos que nos están escuchando, que nos escucharon por todo este tiempo en esta conversación. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Ian. Muchísimas gracias por permitirnos escucharte, por darnos este espacio maravilloso para muchos de nosotros, y para este estilo de técnicas son nuestro estilo de vida. Entonces, de verdad, gracias por contribuir. Creo que hablo en nombre de todos. Gracias por toda tu aportación, por tu existencia y por tu luz. Muchas gracias. Esperamos volverte a ver pronto. Muchas gracias. And we want to thank you. I am speaking for everyone of the community for this privilege that was talking with you, and we hope that it was not the last one. We want to have you with us for more times, and thank you for your light and your being, your presence. Thank you very much. That's what passes. And for making this our way of living. I in the translation. Okay, so thank you, Ian, and thank you, everyone. Gracias a todos por escucharnos. Gracias de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Si pueden activar sus micrófonos si gustan.
pueden despedirse. En Thank español. you Muchas very gracias a todos. much. Sí, Gracias. Sandy. Thank you. Thank you. Congratulations. Ayúdennos. Gracias, Ian. Gracias, Ian. Gracias, Ian. Gracias, Gaby. Gracias, Ian. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Yo todo el tiempo estoy. Gracias, Andy, también por tu traducción, estuvo genial. Ya a las 7 tuve una conferencia. Gracias, Andy. Gracias a Gracias, todos. Gracias, Sandy, Gracias. doctor. Gracias a Dios por este regalo tan maravilloso. Doctor Edgar, por hacer esto posible. Gracias, a todos Edgar. ustedes. Ya todos están Gracias, Ian. Gracias, Ian. Gracias, Andy. Gracias, Edgar. Gracias, Ian. Thank you, Ian. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias a todos por estar. Excelente traducción. Gracias. Buenas noches. Buen día. Hasta luego. Bye bye.